Hola, buenas tardes. Antes que todo les mando un cordial saludo. Vamos a continuar con el temario. El día de hoy vamos a ver las etapas del masaje terapéutico. Cómo se inicia, cómo lo manejamos en un punto intermedio y cómo lo cerramos o cómo se termina. Bueno, vamos a recordar un poquito. Antes que todo, ¿qué es el masaje terapéutico? Bueno, es cuando se aplican técnicas, maniobras o manipulaciones con un fin terapéutico, con un objetivo, pero también podemos aplicar para aliviar el estrés o generar un estado positivo cuando estábamos pasando por un proceso de depresión, para ayudar al paciente a que tenga un mejor ciclo de sueño, a relajarlo, eliminar contracturas. Eso nos va a mejorar nuestras posturas corporales, ¿no? También vamos a estar ayudando al paciente con cualquier tipo de dolor crónico, con cualquier tipo de dolor que ya tenga el paciente y este tipo de dolor interfiera en la biomecánica corporal de sus movimientos para realizar sus actividades de la vida diaria. Bien, ¿cómo iniciamos un masaje? Tomando en cuenta que vamos a dar un servicio de salud, lo primero es presentarnos con el paciente, decir nuestro nombre y decir la palabra. Nosotros somos, el día de hoy vamos a ser tu terapeuta y vamos a trabajar cierto tipo de masaje. Vamos a decirle, por ejemplo, en mi caso sería, hola, buenos días, buenas tardes, ¿no? Mi nombre es Emanuel, el día de hoy voy a ser tu terapeuta y vamos a trabajar un masaje, por ejemplo, sueco, ¿no? Tenemos que explicarle de qué va este tipo de masaje. ¿Por qué? Porque muchos pacientes nunca han recibido un masaje, entonces a veces van con miedo, a veces van tímidos, ¿no? No saben qué tipo de masaje o de qué va ese tipo de masaje que acaban de comprar. Entonces tenemos que presentarnos y explicarles de qué va el masaje. Por ejemplo, el masaje sueco. Le tenemos que decir, es un masaje con una técnica muy superficial, muy suave. En este masaje vamos a trabajar los puntos de contracturas musculares y los vamos a disminuir o eliminar. Ya con esto el paciente vamos a generarle esa confianza. Tenemos que manejar un lenguaje clínico. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el paciente está acudiendo y está confiando en que nosotros sabemos lo que hacemos con el cuerpo. Entonces, si nosotros manejamos terminología médica, le vamos a dar esa seguridad al paciente de que no somos cualquier persona que solamente está brindando un servicio como tal de masaje, sino que nosotros sabemos de anatomía, sabemos de fisiología, sabemos qué efectos estamos generando en su organismo para aliviar el dolor. Tenemos que manejarnos con un lenguaje clínico correcto para darle saber al paciente que nosotros le vamos a ayudar con sus padecimientos. Tenemos que saber qué masaje vamos a brindar, ¿no? Tenemos que saber cuáles son las molestias o la incomodidad del paciente para que nosotros pues lo podamos ayudar. Entonces tenemos que presentarnos, decirles, explicarle de qué va el masaje que nos compró. Muy importante evitar la palabra el masaje que me compraste. ¿Por qué? Porque eso inmediatamente esa palabra obviamente nos va a trasladar a lo económico, al gasto que el paciente hizo y eso lo va a estresar. Inconscientemente hay cierto grado de estrés, entonces vamos a cambiar esa palabra y vamos a decir el masaje que vamos a trabajar el día de hoy es tal masaje, ¿vale? Le vamos a explicar qué efectos, qué beneficios va a tener ese masaje en su organismo. Por ejemplo, si le vamos a dar un masaje de drenaje linfático, le tenemos que decir, explicar a grosso modo qué es el sistema linfático, ¿no? Le tenemos que decir, mira, el sistema linfático es un conjunto de tuberías internas que tenemos en el organismo que nos ayuda a eliminar lo que el cuerpo no necesita. Tenemos cerca de las articulaciones ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos detectan esa sustancia que nos sirve o no nos sirve y la eliminan. También es un productor de glóbulos blancos
Los glóbulos blancos nos ayudan a combatir cierto tipo de bacterias que tenemos en el organismo y explicarles al paciente todo eso para que entienda y se deje atender con una mayor confianza de que no lo vamos a lastimar y de que lo que sabemos lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos que explicarle el contexto como tal del masaje. Tenemos que tener para este punto ya todo listo. Tenemos que tener la camilla adaptada a nuestra altura, siempre tener un banquito porque a veces, por ejemplo, por lo regular las pacientes femeninas pues suelen ser un poco más bajas de estatura que los hombres, entonces les puede costar un poco ese ascenso a la camilla. Siempre en todo momento ayudarlo y asistirlo, nunca dejar solo a tu paciente, siempre estar al pendiente de él. Por ejemplo, si vamos a dar un masaje terapéutico, pero antes aplicamos termoterapia con una compresa húmedo caliente, y si ese paciente es diabético va a tener una sensibilidad en cuanto a la disminución de temperatura. Le va a costar identificar si eso está demasiado caliente. Entonces, todo el tiempo, aparte de preguntarle, tenemos que estar checándolo y revisándolo. Bien, entonces acomodamos al paciente, siempre va a ser de cúbito prono, boca abajo, e iniciamos. Ya para eso le tenemos que haber explicado que pues la técnica no va a molestar, al contrario, le va a generar ciertos efectos, ciertos beneficios. Después lo que tenemos que hacer es explicarle que nos tiene que dejar descubierta la espalda para que nosotros podamos trabajar. Aquí pongo de ejemplo un masaje sueco que solamente se va a quedar con su ropa interior y va a estar delimitado por una toalla. Es muy importante darle como esa privacidad al paciente, delimitar la zona que vamos a tratar. Por lo regular, yo en masajes relajantes, por ejemplo, no toco glúteo, al menos que el paciente me lo pida, que tenga una contractura, que tenga una molestia. ¿Por qué? Porque pues es una zona que se puede malinterpretar. Por eso siempre le tenemos que explicar antes de iniciar el masaje que vamos a iniciar a tocar su cuerpo, ¿no? Se pide un permiso inicial para nosotros, para que nosotros podamos iniciar a trabajar. Vamos a iniciar con la técnica de Florage, que lo vimos en clases pasadas. Es una técnica que sirve a modo de exploración para que nosotros detectemos en dónde se tiene una contractura, un acortamiento de fibra muscular y en dónde vamos a trabajar y en dónde nos vamos a dedicar más tiempo. Entonces tenemos que iniciar con el Florage. También esta técnica sirve para adaptación con tu paciente. Hay que recordar que somos dos extraños que a fin de cuentas estamos teniendo contacto físico. Siempre puede haber un poco de timidez, un poco de miedo, ¿no? Principalmente del lado del paciente. Pero bueno, por eso es que tenemos que iniciar con esta técnica de Florage para ir poco a poco rompiendo ese hielo. Bien, en una zona intermedia, cuando ya estamos a medio del masaje, ya aplicamos las 5 técnicas, ya aplicamos el Florage, ya estamos trabajando, es muy importante no estar interrumpiendo la tranquilidad del paciente. Aquí ya tenemos que empezar a leer el lenguaje corporal, ¿vale? ¿De qué va esto? Los primeros minutos, mientras hacemos el Florage, nosotros le vamos a dar la indicación al paciente. Hay que recordar que le pedimos permiso para iniciar. Después le vamos a dar la indicación que si siente alguna molestia durante el masaje, él es libre de indicarnos si quiere que subamos la presión o que la disminuyamos. Ya después de eso, cuando estamos en un punto intermedio, cuando estamos en el intermedio del masaje, no tenemos que estarle preguntando constantemente, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Por qué? Porque nosotros estamos rompiendo ese equilibrio que queremos generar en el paciente. Entonces ya para este punto solamente tendremos o tenemos que leer el lenguaje corporal. ¿Cuál es ese lenguaje corporal? Si el paciente hace gestos durante una digitopresión, ¿qué significa? Pues que estamos en un punto en donde tenemos que regular nuestra fuerza. Si el paciente está totalmente relajado, pues ¿qué significa? Que nos mantenemos con esa técnica. Tenemos que tener también las técnicas correctas, adecuadas, tanto para el masaje que estamos aplicando como nosotros, en cuanto a la postura, en cuanto a la posición de los brazos, para no lastimarnos y para trabajar correctamente.
Bueno, es muy importante la secuencia. La secuencia del masaje tiene que ver para que el paciente no se sienta incómodo, que primero tocamos la cabeza, luego tocamos la espalda, luego tocamos un brazo, luego regresamos al cuello, luego bajamos al tobillo, por ejemplo. Siempre tiene que haber una secuencia. Se inicia con la espalda. ¿Por qué se inicia con la espalda? Porque ahí tenemos músculos posturales que muy fácilmente o muy probablemente eh, encontremos una contractura muscular ahí. Entonces son músculos en donde nos vamos a tardar más, ¿no? Zonas de trapecio, zona de paravertebrales, en zona de hombros, en zona de cuello. Entonces son músculos en donde nosotros nos vamos a enfocar más porque son músculos más estresables. Después pasamos a un brazo, ya sea el brazo izquierdo o brazo derecho. Nunca tenemos que perder el contacto con el paciente. Por eso tenemos que tener todo listo y todo a la mano para no estar interrumpiendo y perdiendo el contacto con el paciente para ir por una toalla, para ir por un aceite, ¿no? Entonces siempre tenemos que mantener en todo momento el contacto con el paciente. Después pasamos a lo que es el miembro inferior. Tocamos ya sea miembro inferior izquierdo, miembro inferior derecho y después seguimos con la planta de los pies. Obviamente, si vamos a dar un tratamiento de reflexología podal, por ejemplo, pues secuencia se cambia, solamente nos enfocamos en los pies, pones un banco a la altura de los pies del paciente para que de esa manera los pies del paciente queden de frente a tu pecho y tú puedas trabajar de una manera pues más cómoda. Pero bueno, esos son los pasos que tenemos que tomar en cuenta para hacer un masaje cuando estamos en punto medio. Y bien, para finalizar, es muy importante que no rompamos el trabajo que ya hicimos durante una hora, porque hay veces que ya vamos un poco cortos de tiempo, porque terminando tenemos otro paciente, porque nos demoramos incluso en unas zonas de más, porque es una zona más contracturable. Tenemos que revisar nuestra respiración, tenemos que estar conscientes en todo momento que el paciente pues está pagando por ese servicio y no podemos acelerar nuestra técnica de un momento a otro porque el paciente percibe y va a sentir esa sensación. Entonces tenemos que darle en todo momento mantener la pauta del tipo de masaje que estemos aplicando. Por ejemplo, si vamos a dar un masaje deportivo, pues hay que recordar que se divide en pre, durante y post competitivo. Pero por lo regular son técnicas ascendentes, rápidas y fuertes. Mantener todo el ritmo del masaje, esas técnicas. Si estamos dando el masaje sueco, mantener en todo momento ese tono, ese ritmo lento, profundo, suave, relajante, no acelerar de más. Ya que estamos trabajando con el paciente, lo que yo hago es utilizar distintos tipos de aromas fuertes, aromas de cítricos, y al momento que estoy masajeando la sien o haciendo un masaje craneofacial, frotar esa esencia fuerte en mis manos y pasarla por la nariz del paciente, pedirle que aspire, porque de esta manera esto lo va a activar. Hay una diferencia que te indiquen que tu masaje ya va a terminar así, a que tú de repente lo muevas y le digas, tu masaje terminó. ¿Por qué? Porque deshaces tu trabajo se viene abajo. Si es un masaje relajante, eh, interrumpes toda esa tranquilidad o esa serenidad que tú habías estado intentando generar en ese paciente. Entonces, lo más recomendable es con esencias fuertes de mandarina, de lima, de cítricos, frotarlos en tus manos y pedirle al paciente que aspire para que de esa manera él se vaya preparando. Y una vez que terminamos esto va a ser lo último que hagamos, preguntarle al paciente, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Ya el paciente nos va a decir, sí, todo bien. A continuación le decimos, bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias porque me prestas tu cuerpo para poder trabajarlo. De mi parte sería todo. Espero que haya sido de tu agrado y me voy a salir para que tú te puedas cambiar a gusto, ya sea un hombre o una mujer, ¿no? En ese momento que nos salimos y el paciente se está cambiando,
hacemos estiramientos. Hay que recordar que es muy importante hacer estiramientos antes y después de cada sesión de masaje. Y ya de esta manera el paciente no va a sentir que terminó el masaje de una forma muy abrupta, sino todo lo contrario. Más adelante iremos desglosando cada uno de estos pasos. Bueno, pues de mi parte sería todo. Muchas gracias por tu atención. Eh, sabes que tienes dudas, puedo dejar mi contacto abajo. Y pues muchas gracias por tu tiempo.